Bien, ya les prometimos que vamos a entrevistar al doctor David Lahoz con temas sumamente candentes e interesantes. David Lahoz el año pasado denunció las subastas sumarísimas que se realizaban. Él ha hecho militancia, ha hecho abogacía para que la ley se aplique correctamente y se le dé la oportunidad a las personas para negociar su deuda, su casa y su cosa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días. Bien. Para usted y su amplia teleaudiencia. Bueno, ¿qué ha pasado con eso, con el tema de las subastas El sumarísimas? tema sigue candente porque nosotros iniciamos hablando del tema y luego la opinión pública y la prensa ha reseñado una serie de hechos escandalosos que se han dado en la ciudad capital a raíz de los embargos. Una periodista hizo 2 programas televisivos hablando del tema, lo que quiere decir que es un tema de primer orden. Y también la justicia, fiscales, abogados, y hay temas que deben tratarse. Lo primero es que hay un enfoque que pretende seguir hablando de embargo. Entonces, nuestra tesis es que en el derecho positivo dominicano actual ya el embargo no existe. El embargo es un anacronismo, es una reminiscencia de Roma, de los peores momentos de Roma en que a los deudores se les convertía en esclavos de sus acreedores. Con la Constitución de 2010 nosotros entramos a un Estado social y democrático de derecho que dice que los conflictos deben ser resueltos de forma civilizada sin que haya perdedores y que todos seamos ganadores de los procesos. Y previo a esa ley, la ley 358-05 desde 2005 había fracturado el procedimiento de embargo en la República Dominicana, principalmente el embargo inmobiliario, porque obliga a la banca hipotecaria a que previo a todo procedimiento de embargo renegocie con los deudores. Sin embargo, la banca no ha temperado a ese mandato de la ley y nuestros jueces, casi siempre cómplices de la parte fuerte de la relación contractual, se han plegado a ese dictado que contraviene primero la ley 358-05 y como esa ley fue reforzada con la Constitución de 2010, están violando la Constitución porque esa ley plantea un proceso de renegociación y de reestructuración de la deuda. Y hay otros países que tienen leyes especiales para evitar el sobreendeudamiento. Nosotros todavía no tenemos una ley de sobreendeudamiento, pero la 358-05 puede suplir. Y cuando se trate de embargo entre comerciantes tampoco aplica, porque ya el legislador promulgó primero la ley 189-011, luego la ley 141-15, y ahora más recientemente la 249-17, que es una ley que va a revolucionar toda la banca, porque hasta ahora nosotros lo que hemos conocido es un mercado financiero. A partir de fin de este año vamos a tener un mercado bursátil, un mercado de valores que se caracteriza por modernizar en el sentido económico las sociedades y nos va a hacer salir del capitalismo salvaje y entrar al capitalismo moderno. Yo vi un artículo que tú hiciste con relación a los costos que implican los embargos, que lo paga el cliente y se plantea que deben ser los bancos los que lo asuman. ¿Lo interpreté mal o bien? Sí, es correcto. Aquí hay la mala práctica de que los bancos cargan todos los costos de un contrato hipotecario al deudor. Pero vaya usted a ver, entonces los beneficios, por ejemplo, del seguro que la banca ha hecho que sea obligatorio, es para beneficiar a la banca, al acreedor. Entonces, paga el deudor una póliza, pero el beneficiario de la misma es el acreedor. Y encima de que se beneficia de esa póliza que paga el deudor, de todas maneras ejecuta el inmueble cuando una de las partes muere o se queda en condición de impago. Recientemente un periódico de amplia circulación como el Diario Hoy traía la información de una profesora ya jubilada que se encontró con la historia
de que su esposo parece que hizo un hipotecario, él murió. Si murió como le cobraron el seguro, es obvio que la banca ya cobró el seguro, pero entonces a ella la están sacando de su casa, la están desalojando, y eso se llama uso abusivo de la vía, de una vía de derecho, y entonces eso está ocurriendo a diario. Entonces hacemos un llamado a los abogados, a los jueces. Ahora no se puede decir a los fiscales porque hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional y hay una decisión del Tribunal Constitucional que, trayendo por los moños la teoría de la división de los poderes, están pretendiendo que el Ministerio Público no se inmiscuya en esos desalojos irregulares que están haciendo, diciendo que es al Poder Judicial específicamente que le corresponde. Y es una interpretación... Pero eso depende, porque normalmente, por ejemplo, las leyes de orden público, ¿a quién le toca? Obviamente, y además están pretendiendo que el Ministerio Público no es parte de la justicia. Claro que y eso sí. es un argumento completamente falso. Sí. En todas partes. La Procuraduría y la Fiscalía de Jenny Berenice se caracterizaron, y Jean Alain García, por defender derechos de las arbitrariedades, de los usos abusivos, contra embargos que ya no existen. Lo que hay es un proceso de renegociación para el consumidor, y si el deudor es un comerciante, un proceso de reestructuración donde el legislador ha llegado tan lejos de que ha creado un tribunal propio y particular solamente para conocer de la reestructuración de con el tema de las empresas. hipotecas de propiedades hay un detalle. Normalmente son sucesiones, hay hijos, hay dependientes. Entonces, con el caso de la profesora y los hijos de ella, que son herederos, o sea, hay algo ilegítimo ahí, y hay algo ilegal, Violación. ilegítimo e ilegal en ese proyecto. Violación de derecho, porque si se le notificó a la señora viuda, también ha de notificársele a cada uno de los coherederos, es decir, de los hijos del decuyus, de la persona muerta, y hasta que no se le haya notificado a todos, entonces no se puede realizar el embargo. Entonces, por eso es que yo hago hincapié en que el juez dominicano y la Escuela Nacional del Consejo de la Magistratura tienen que darse cuenta de qué es lo que están enseñando, porque se habla de que la ley 189-11 es una ley que dice que en una única audiencia ya hay que embargar y ejecutar, y eso es falso. El que se lee el artículo 75 de esa ley ve claramente que esa ley dice que los bienes de convenciones hipotecarias son inembargables, es lo que dice esa ley. Y el 76, el artículo 76 dice que incluso no se puede trabar oposiciones. Y obviamente usted como acreedor podría preguntar, bueno, y si yo no puedo embargar, si no puedo colocar una oposición, entonces ¿cómo yo garantizo el cobro de mi crédito? Sí, porque también eso le Sí, pero entonces el artículo 88 de la misma ley dice que para eso es el seguro. El seguro es para caso de muerte y para caso de impago del deudor. Entonces usted cobra su póliza y deje la viuda y los hijos del decuyus tranquilos en su vivienda. No pretenda quedarse con lo de la póliza, que es lo que está ocurriendo ahora, y también con el inmueble. Eso se llama abuso de una vía de derecho. Entonces, tú que has estado litigando, que has estado al frente de esto, que ya la opinión pública se ha hecho eco y eso, ¿hay alguna posibilidad de que sea transparente? Porque ahí lo que hay es una nebulosa. Sí, porque desde el punto de vista legal parece que la cosa es tan clara, pero no le da la gana de entenderla, como pasa con muchas cosas. Sí, porque aquí está el juez temeroso, ya el magistrado Mariano Germán se llegó a decir públicamente que el juez que tenga miedo que deje la posición, que se vaya. Entonces los jueces de primera instancia principalmente tienen un temor soterrado a enfrentar a los sectores económicamente fuertes de la República Dominicana. Entonces se está dando la mala práctica judicial, le llamo yo, de que cuando hay un litigio entre una parte fuerte y un ciudadano común, un ciudadano de a pie, que es el que defiende el Estado social según el artículo 7 de nuestra Constitución, lo dejan desamparado y quieren resultarle gracioso entonces a la parte económicamente fuerte. Una concesión de capitalismo salvaje neoliberal que viola la Constitución, porque entonces el artículo 6 de la ley 137-11 lo que dice es que ese juez puede ser
acusado por el delito de infracción a la Constitución, porque está violando el postulado, el sentido, el carácter, lo que el legislador constituyente quiso decir con la Constitución, lo están distorsionando. Entonces vamos a seguir con un capitalismo salvaje que ya no resiste más, o sea, murió con la Constitución de 2010, con la ley 189-11, con la 141-15 y ahora con la 249-17 que va a comenzar a operar a fin de este año. No hay embargo, porque ahora cuando haya una persona en situación de impago, pero tenga un inmueble, su bien va a ir a la bolsa de valores y allí, en un mercado sumamente competitivo, se quedará con inmueble el que pague más por el mismo. No como ahora que a veces por un 30 o un 40% del valor del inmueble es un tremendo negocio para la banca y para los licitadores que no pagan impuestos. Sí, los usureros en general. Entonces un Estado social no puede permitir eso y es lamentable que sean los jueces nuestros los que estén auspiciando ese tipo de violaciones a la Constitución de la República. Quiero decir algo. En lo que estamos aquí en este tiempo, el doctor David Lahoz ha hecho referencia a la Constitución y a 3 leyes, la del consumidor, a 4 leyes a la que se va a aplicar ahora. La gente piensa, el común de los mortales, pensamos que las leyes son para los abogados. Las leyes son para todos nosotros, la Constitución también. O sea, todas esas leyes que nos afectan, la persona que tiene hipoteca, es bueno que se las lea también. Y así ayuda al abogado que lo está defendiendo y ayuda al juez para que tome también decisiones. O sea, toda esa cosa, debemos ser ciudadanía responsable, empoderándonos de la Constitución sobre todo y de las leyes que es, bueno, la Constitución, la ley de leyes, pero las leyes que realmente nos importan, nos impactan, pueden impactar en determinado momento de nuestras vidas. ¿Qué hay de la seguridad social, de las demandas y ese tipo de cosas? Bueno, que usted también ha estado involucrado. Sí. Usted es un abogado temerario. Usted es abogado del diablo. Tenemos un problema muy serio con los seguros en la República Dominicana. Desde 2001 se aprobó la ley 87-01, previo a la Constitución, y según esta ley, en República Dominicana, a partir de 2011 ha debido ya estar establecido la cobertura universal de salud, no solamente para los ciudadanos dominicanos, sino para todo el ser humano que esté habitando en República Dominicana. Entonces, la misma situación, sectores económicamente poderosos impiden que la letra de esa ley, que está entonces ahora corroborado, constitucionalizado por el artículo 62 de la Constitución, se aplique. Entonces tenemos una CICERRIL tratando de hacer cumplir la ley, tenemos al gremio de los médicos, tenemos a los consumidores reclamando que haya cobertura universal para la familia dominicana y sin embargo lo que hay es un capitalismo salvaje también, en donde está prohibido enfermarse. El que se enfermó en República Dominicana es una familia que va a la quiebra, porque los centros médicos van a tratar de sacarle hasta el último centavo a esa familia sin garantía alguna de que hayan resultado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es almacenes de enfermos. Y estas aseguradoras, dada el que pueden evadir la justicia y la Constitución misma, entonces optan por no desarrollar programas de medicina preventiva, que es lo que deberíamos tener. No quieren la atención primaria, pero sí quieren los jugosos beneficios del Estado Dominicano, porque ellos no quieren que la SENASA sea pública para los empleados públicos y para los ciudadanos de a pie, pero sí quieren que el presupuesto nacional en materia de salud vaya hacia ellos. Entonces, ahí hay, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, una contradicción. Tú no quieres tatismo para los usuarios, pero sí quieres tatismo para ti. Entonces, esa forma acomodaticia de ver el derecho también es algo que en una sociedad democrática el juez, en tanto y cuanto guardián de la Constitución, debería interesarse por hacer el equilibrio. Incluso, aun cuando un litigante, un abogado en estrado no defienda bien a su cliente, la ley 137-11 en el artículo 7 dice que el juez, en tanto y cuanto guardián de la Constitución, tiene que preservarle esos derechos, es decir, el juez tiene que actuar para que no se cometan los abusos que se cometen
en las clínicas dominicanas y con los seguros que ponen como una pelota de ping-pong a la familia y al enfermo. A veces hay que cambiar al enfermo de una clínica hacia otra porque de que allí no tiene cobertura, que en aquella sí, cuando va allí entonces otro problema. Eso debe de acabar, así nosotros no podemos construir una sociedad realmente democrática. Y si tenemos las herramientas legales, si el legislador dominicano ha sido sabio y en tiempo oportuno nos ha dotado de una buena legislación, están los jueces para aplicarla. Y ahora, como la Procuraduría en esto ha sido muy precisa, lo que están es pretendiendo meter un anteproyecto de ley para que la Procuraduría no se meta en ese tipo de exceso. Y eso es capitalismo salvaje, eso es contrario a la Constitución, se está violando la Constitución cuando se actúa de esa manera y el movimiento consumerista y cada ciudadano tiene que protestar contra eso hasta que se establezca el orden constitucional que es el vigente en la actualidad, que dice que debe haber un equilibrio y no el desequilibrio que estamos viendo en la actualidad. Pero el Tribunal Constitucional falló con respecto a los empleados públicos, o sea, y ahora yo vi en la prensa que están oponiéndose a eso. No, ya el Tribunal falló, ya habló, el Tribunal falló, eso es la cosa definitivamente juzgada. Claro, ahí no hay que ir ni para atrás. Pero se creen tan poderosos. Bueno, y yo creo que es bien para el ciudadano de a pie, para la gente. La seguridad social, la salud es un derecho humano y realmente se le niega constantemente. Nosotros hablamos de eso casi siempre, o sea, yo creo que ya el Tribunal Constitucional habló y no hay vuelta atrás en ese sentido. Por eso la ciudadanía debe empoderarse y exigir a esos sectores que acaten la letra de la ley y al Estado que haga cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional. Que las haga cumplir y que comience ya este año, con 7 años de retraso, la atención primaria de salud, que es un anhelo de la familia dominicana y que puede llevar tranquilidad a toda la familia dominicana. Si se empieza la atención primaria, no hay que estar haciendo hospitales, porque la gente no se va a enfermar. La idea es que la gente no se enferme, que la gente viva, haga prevención, que comienza con la alimentación, la higiene de la casa, una serie de variables elementales, como diría mi marido, de simple policía, con la cual usted no se enferma. En Estados Unidos, hoy día, hasta las operaciones, la mayoría de las operaciones están haciendo ambulatorias. Yo tengo una prima que la operaron, hicieron una histerectomía por la mañana y en la tarde ya estaba en su casa. Y entonces, ¿cuál es la política del hospital? Que el hospital está lleno de bacterias y de microorganismos y que cualquier paciente se puede enfermar. Imagínate si eso es allá, ¿qué será aquí? ¿Tú te imaginas? Entonces aquí realmente yo creo que debemos comenzar por donde debo comenzar, o sea, estamos hablando de por donde debió comenzar la seguridad social en el país. ¿Verdad? Entonces las ARS, en lugar de oponerse a la atención primaria, lo que tienen que hacer es crear programas preventivos para que la gente no se enferme. Pero entonces lo que ellos dicen es que son un atentado contra el negocio porque están viendo la salud como negocio y eso es capitalismo salvaje. Eso no es de un Estado social. El que no se adapta perece. El que no se adapta perece. Si las ARS quieren subsistir, tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, hacer programas de prevención. No dije, ¿a ellos les conviene? Y hay ciudadanos que tienen seguro caro, que dicen, bueno, a mí no me afecta. Y yo le digo, sí te afecta, claro, porque la niñera que atiende a tus hijos y que no tiene cobertura, tu chofer que anda contigo a todos lados, no tiene cobertura. Pero que es una minoría. Tu seguridad particular no tiene cobertura y tiene que coexistir con tu familia y contigo. Entonces, igual te vas a enfermar si no hay una cobertura universal. La salud es horizontal, no puede ser vertical como se está interpretando entre nosotros. Entonces ese problema urge enfrentarlo y nosotros lo estamos haciendo mediante demandas judiciales interesantes, donde los jueces, a pesar de que son muy parcos, van a tener que terminar entendiendo lo que se le está planteando. Esto sin hablar de derecho de competencia, que también hay una situación por ahí de... Sí. Sí, derecho del consumidor y derecho de competencia van de la mano, porque yo siempre dije que la ley del consumidor y la de competencia son las dos caras de la misma moneda, porque las dos están pensadas en el consumidor, en el ciudadano. ¿Usted está involucrado en eso? Así es,
hay una situación de tribunales que tiene que ver con abuso de posición dominante que tiene una empresa y que perjudica a consumidores porque los comercios son obligados al cabotaje por esas empresas poderosas y en este caso el gobierno, el Estado, la parte pro competencia ha hecho bien en regular la situación y dictar una resolución que los señores todopoderosos no quieren acatar y han ido a la justicia a pedirle a un juez que revoque una decisión que está fundada en buen derecho. Y obviamente nosotros en representación de los consumidores entendemos que la decisión ha sido bien tomada, que el cabotaje es una práctica primitiva y de sociedades sumamente atrasadas que no debe de seguir existiendo en República Dominicana, que debe ser erradicada, que el público tiene derecho a la libre elección del producto de su preferencia y los medianos y pequeños comerciantes no tienen por qué ser obligados a vender una determinada marca y si lo ven con la marca de la competencia entonces ya no le suplen y hay prácticas tan dañinas como la preventa y es que le están cobrando a medianos y pequeños comerciantes factura, pero la entrega la retrasan hasta que personal de esa empresa con posición dominante haya comprobado que el que compró no tiene producto de la competencia de ellos. Y eso no puede ser posible. Un monumento al monopolio. Al monopolio que afecta gravemente al consumidor, porque entonces eso tiene que ver con política de precios. Le priva del derecho a elegir. Es un derecho al consumidor, el derecho a elegir. Y a tomar decisiones acertadas. Entonces, si te presentan un monopolio, tú eso es lo que vas a comprar, porque eso es lo que hay. Y a precio altísimo, entonces, porque entonces ponen el precio que le viene en gana. Y entonces, así no podemos tener un mercado libre, un mercado abierto, un mercado democrático. Ojalá que la litis que se va mañana en el Tribunal Superior Administrativo. Correcto. Ojalá que el Superior Administrativo esta vez no mire para un lado, porque nosotros tuvimos en el 2013 una amarga experiencia en ese tribunal. Una amarga experiencia. Después de 17 casos favorables, de buena primera, RIAN, desbaratan todo. Pero por suerte tenemos una Suprema Corte de Justicia que aunque esos mismos sectores que la quieren desplazar, cuando se analizan las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, uno comprueba que todo lo torcido que pueda tener el Tribunal Superior Administrativo es enderezado en la Suprema Corte de Justicia. Si tú casas y la Suprema estudia bien el caso y por eso hay sectores que quieren llevar a sus propios abogados a la Suprema Corte de Justicia para tratar de torcer también a los nuevos miembros de la a la Suprema. De la Suprema. Bueno, yo entiendo que bajo los términos del artículo 181 de la Constitución no dice que hay que separar juez de su cargo. Lo que se dice es que hay que evaluarlo. Y los jueces deben de ser evaluados por sus decisiones, por sus sentencias. Y las sentencias son públicas. Anda por ahí en vía digital y se puede conseguir también editada. Las decisiones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia son 3 salas y está el pleno. Entonces lo que debemos analizar cuáles son las decisiones que estos jueces han tomado y si del análisis de esa sentencia en los últimos 7 años se determina que lo hicieron mal, entonces quien lo haya hecho mal debe de ser separado. Pero eso de pretender que evaluación significa sustitución para poner a mi abogado favorito de juez en la Suprema Corte de Justicia, eso es trampa, eso es antidemocrático y el Consejo Nacional de la Magistratura no se debe plegar a ese tipo de chantaje porque son gente que quieren controlar la justicia y en toda parte del mundo se ha visto que los sectores económicos son menos democráticos que el mundo político, con toda la crítica y menos transparentes con toda crítica que nos pueda merecer el mundo político. Y los ciudadanos le entra más fácil a un político que a un empresario. Entonces, ojo, tenemos que tener cuidado a quién vamos a poner, a los abogados que están ahí. Como dice David, el artículo 87 de la Constitución. 181. 187 de la Dice que es evaluación, no sustitución. Evaluación, no sustitución. Entonces,
Hay una página de la Suprema Corte de Justicia que usted puede entrar para que vea todas las sentencias, todas las decisiones que esta Suprema hizo y los jueces de esa Suprema, para que no sean sustituidos, sino que sean evaluados por su trabajo. Es una oportunidad que se le dio de 6 años para que ellos actúen. Entonces vamos a evaluar. Hay muchas decisiones revolucionarias y a esas decisiones revolucionarias que se quiere poner fin para echar las cosas hacia atrás. Sí, revolucionarias porque favorecen a la mayoría, pueblo llano. Al pueblo llano. David, me están haciendo más señal que un tráfico aquí en la 27. Así que gracias por toda la información. Vamos a ver si viene otra vez para hacer un programa amplio y abrir el teléfono para que la gente también haga preguntas. Y no hay embargo, hay renegociación y hay reestructuración. Renegociación cuando eres consumidor y reestructuración cuando eres comerciante, no embargo. Están las leyes e incluso con un tribunal especial. Nosotros como consumidores queríamos que hubiese un tribunal especial para los consumidores, no lo hay, pero para los comerciantes sí se ha creado un tribunal especial para dirimir esos conflictos sin que haya lugar a embargos que quitan empleo y dejan a la gente. Es un mal social, es una imagen social deprimente que da la sociedad cuando se hace ese tipo de escándalo que estamos viendo por estos días que ocurren, sin ninguna base de sustentación legal. Bueno, gracias David. Quédese ahí, que venimos ya con más del programa, contenido del programa. No pusimos pausa ni nada, te dejamos entero, así que tenemos que hacer la pausa obligatoriamente esta hora. Regresamos.